Bienvenidos a un nuevo video sobre el intestino delgado. Abordaremos y exploraremos el papel crucial que desempeña este importante órgano, al igual que su anatomía y funciones. Historia del intestino delgado. Lesiones del intestino delgado apareció en la literatura médica del egiptólogo americano Edwin Smith, el papiro quirúrgico de Smith. El autor de estos documentos fue Imhotep, que vivió en el antiguo reino de Egipto. A partir de esos 48 casos descritos, puede inferirse que el autor del papiro de Smith practicó operaciones abdominales y reparó lesiones de intestino delgado. La primera descripción de lesiones del intestino delgado a consecuencia de traumatismo abdominal no penetrante se le atribuye a Aristóteles, quien citó la frase: un golpe ligero causará ruptura del intestino sin lesionar la piel. En 1275, de Salicet, un cirujano italiano, expuso detalladamente la reparación con sutura lateral de una lesión intestinal. Durante el siglo XIII se realizaba la sutura lateral de la pared intestinal por perforación. Siglo XIX. Casos de trauma intestinal llegaron a ser un gran problema para los cirujanos. El paciente con hemorragia activa intraabdominal moría por exsanguinación. Hamilton Bailey, en 1944, en su obra Surgery of Modern Warfare, promovió la operación temprana de lesiones traumáticas de intestino delgado. Los textos afirmaban que el intestino delgado, el órgano del sistema digestivo que se encarga de absorber las moléculas digeridas de los alimentos, el agua y los minerales, medía entre 6 y 7 metros de largo. También se enseñaba que el intestino seguía creciendo con el paso del tiempo hasta la adultez. Etimología. Intestino, del latín intestinus, es la porción del tubo digestivo que se encuentra entre el estómago y el ano. Su función principal es absorber los nutrientes y el agua que se ingieren durante el proceso de alimentación. En una investigación histórica, científicos indios e irlandeses han revalidado los hallazgos de hace 500 años del polimatemático italiano Leonardo da Vinci, de que el intestino humano es una estructura continua. Esta idea fue desechada por un cirujano británico en el siglo XIX, quien afirmó que el mesenterio que une los intestinos a la pared abdominal era una entidad segmentada. Estructura física. Mucosa intestinal. Es la capa interna del intestino delgado y está formada por varias estructuras clave: vellosidades intestinales, microvellosidades y criptas de Lieberkühn, que son glándulas ubicadas entre las vellosidades y que producen secreciones que ayudan en el proceso digestivo. Submucosa. Debajo de la mucosa y que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y glándulas que secretan fluidos para ayudar en la digestión. Capa muscular. Consta de dos capas de músculo liso, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Estos músculos ayudan en la mezcla y el movimiento del contenido intestinal. Serosa o adventicia. Es la capa más externa del intestino delgado y está formada por tejido conectivo en la mayoría de las áreas. Forma. El intestino delgado es un tubo largo y estrecho que forma parte del sistema digestivo humano. Está dividido en tres partes principales: el duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno. Es la primera sección y es donde se encuentran la mayoría de las enzimas digestivas y donde se produce gran parte de la absorción de los nutrientes. Yeyuno. Es la sección intermedia donde continúa la absorción de los nutrientes. Y por último tenemos al ilion, que es la sección final del intestino delgado, donde se completa la absorción de nutrientes y donde comienza la conexión con el intestino grueso. Tamaño.
El tamaño del intestino delgado puede variar entre las personas, pero en promedio tiene una longitud de alrededor de 6 a 7 metros en los adultos. Esta longitud se distribuye entre las tres secciones principales del intestino delgado que ya fueron mencionadas: el duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, es la sección más corta, con aproximadamente de 20 a 35 centímetros de longitud. El yeyuno e ilion, que constituyen la mayor parte del intestino delgado, pueden tener longitudes variables, pero se extienden en promedio de 2,5 a 5 metros para el yeyuno y alrededor de 3 a 4 metros para el ilion. Ubicación. El intestino delgado ocupa la parte central y más larga del sistema digestivo humano. Se extiende desde la parte inferior del estómago, en la región llamada píloro, hasta el inicio del intestino grueso, específicamente el área donde se encuentra la válvula ileocecal. Esta válvula separa el intestino delgado del intestino grueso y se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen. En su trayecto, el intestino delgado está ubicado principalmente en la porción central e inferior de la cavidad abdominal, rodeando otras estructuras como el páncreas y los riñones. Relaciones anatómicas. Las relaciones anatómicas del intestino delgado son importantes para comprender su posición en el cuerpo humano y cómo interactúa con otras estructuras cercanas. Estómago. El intestino delgado comienza justo después del píloro, que es la abertura entre el estómago y el intestino delgado. Esta conexión es crucial para el paso de los alimentos parcialmente digeridos del estómago al intestino delgado, para continuar con el proceso de digestión. Páncreas. El páncreas se encuentra cerca del duodeno, la primera parte del intestino delgado. El conducto pancreático se une al conducto biliar común antes de entrar en el duodeno, lo que permite que las enzimas pancreáticas se mezclen con los alimentos digeridos en esta parte del organismo. Hígado y vesícula biliar. El hígado se encuentra en la parte superior derecha del abdomen y la vesícula biliar está debajo de este. Ambos están conectados al duodeno a través del conducto biliar común. La vesícula biliar almacena y concentra la bilis producida por el hígado, que se libera en el duodeno para ayudar en la digestión de las grasas. Intestino grueso, también llamado colon. El intestino delgado está anatómicamente relacionado con el intestino grueso, específicamente en el área donde se encuentra la válvula ileocecal, que es la conexión entre el ilion, última parte del intestino delgado, y el ciego, primera parte del intestino grueso. Esta válvula regula el flujo de contenido digestivo del intestino delgado al intestino grueso. Es importante entender estas relaciones para comprender cómo funciona el sistema digestivo en conjunto y cómo interactúan las diferentes partes del tracto gastrointestinal. Duodeno. Es la primera parte del intestino delgado y tiene forma de C. Se encuentra justo después del estómago y recibe el quimo, una mezcla de alimentos digeridos y jugos gástricos, desde el píloro, la salida del estómago. El duodeno es esencial para la digestión porque recibe secreciones digestivas del páncreas y la vesícula biliar, que contienen enzimas y sales biliares para ayudar a descomponer los nutrientes en formas absorbibles. Yeyuno. Es la sección media del intestino delgado y es donde ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes. Tiene una estructura más larga que el duodeno y está compuesta por numerosos pliegues y vellosidades intestinales, lo que aumenta su área superficial para maximizar la absorción de nutrientes, como carbohidratos, proteínas,
lípidos, vitaminas y minerales en el torrente sanguíneo. Ileón. Es la parte final del intestino delgado y se conecta al intestino grueso a través de la válvula ileocecal. El ileón completa la absorción de nutrientes que no se absorbieron en el yeyuno y también participa en la absorción de sales biliares y vitamina B12. Además, actúa como una barrera inmunológica importante al prevenir la entrada de bacterias y toxinas no deseadas al torrente sanguíneo. Estas tres partes del intestino delgado trabajan en conjunto para continuar la digestión de los alimentos y absorber nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. Características a resaltar. Longitud extraordinaria. A pesar de ser estrecho, el intestino delgado es sorprendentemente largo. En un adulto promedio, su longitud puede alcanzar alrededor de 6 a 7 metros. Esta longitud extensa proporciona un área de superficie considerable para la absorción eficiente de nutrientes. Vellosidades intestinales. La superficie interna del intestino delgado está cubierta por millones de pequeñas proyecciones llamadas vellosidades intestinales. Estas vellosidades aumentan el área de absorción disponible, proporcionando aproximadamente 250 metros cuadrados de área de superficie, relativamente el tamaño de una cancha de tenis para la absorción de nutrientes. Peristalsis. El intestino delgado está constantemente en movimiento gracias a un proceso llamado peristalsis, que es contracción rítmica de los músculos en la pared intestinal. Este movimiento ayuda a mezclar y mover los alimentos digeridos a lo largo del intestino delgado, facilitando la digestión y la absorción de nutrientes. Microbiota intestinal. Aunque se asocia comúnmente con el intestino grueso, el intestino delgado también alberga una comunidad diversa de microorganismos conocida como microbiota intestinal. Estos microorganismos desempeñan un papel importante en la salud digestiva, ayudando en la descomposición adicional de nutrientes y en la protección contra patógenos. Vitaminas producidas. Aunque la mayoría de las vitaminas se obtienen de los alimentos que consumimos, el intestino delgado tiene la capacidad de producir ciertas vitaminas y cantidades limitadas. Por ejemplo, las bacterias presentes en el intestino delgado pueden sintetizar pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B, como la biotina y la vitamina B12. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro video sobre este importante órgano. Ojalá la información sea de su agrado y eficiente para sus estudios. Espero les haya gustado y me pudieran ayudar dándole like y suscribiéndose al canal.